Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, and nothing ever slows her down. A mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our Bien. Ahora sí, hermanos, les saludo en el amor de Jesús. ¿Cuánto tiempo ya hace que no predico? Del año pasado. ¿Ah? Esos chistes fome, ¿cierto? Pero de verdad, hace tiempo. ¿Eh? Fue el primer semestre del año pasado. Así que estoy nervioso. Como nos quedamos cuando hacemos algo importante. Así como lo es la predicación, ¿cierto? Así que les invito a que oremos ya antes de partir, que el Señor pueda guiarnos. Amén. Amén. Padre Santo, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por esta instancia de estar reunidos, Señor, en tu nombre, en culto a ti. Y rogamos que tu Santo Espíritu nos hable hoy. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda hablar en nuestros corazones, Señor, y operar lo que solamente Él, Señor, puede hacer. Transformar vidas, Señor, regenerar corazones, enmendar, Señor, corazones que están rotos, quebrantados. Solamente tu Santo Espíritu puede hacer. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda ser transmitida correctamente y que tu gracia, Señor, pueda ser infundida en nuestros corazones. En nombre de Jesús te rogamos, Señor. Amén. Amén. Ok. Estamos en nuestra serie de sermones de primera carta de Timoteo, que se llama Casa. Esa es una de las últimas, uno de los últimos sermones de la serie ya. Ya vamos llegando al fin. Y en esa serie, el propósito de la serie básicamente es aplicar en nuestra realidad chilena los principios que Pablo enseñó tanto a Timoteo como a la iglesia ahí de Éfeso, ¿ya? Porque la carta está dirigida a Timoteo, sin embargo, de forma indirecta, los principios son aplicados también a la iglesia, ya que Pablo le dice, enseña, instruye, predica esas cosas a los hermanos. Y muy probablemente esa carta fue leída también en la iglesia de Éfeso, así que también ahí rogamos que el Señor pueda usar en nuestras vidas también estas enseñanzas y esos principios que Pablo enseñó ahí a Timoteo. ¿Cierto? El texto que nos toca hoy es el capítulo 6, versos 1 y 2, y después versos 17 al 19. Y hay un salto ahí, ustedes se dieron cuenta, creo, porque Pablo hace uno de sus paréntesis pequeñitos, que él está hablando ahí sobre cómo tratar los diversos hermanos de la iglesia, los ancianos, los pastores, y luego hace una pausa, habla de los esclavos, y luego hace una pausa, habla de un tema aparentemente distinto, que es con relación a los falsos maestros, el tema de los dineros, y luego vuelve y habla ahí de cómo debemos tratar a los ricos, ¿ya? Por eso esa pausa, ese salto en el texto, sin embargo, están dentro de la misma sección ya de lo que Pablo está diciendo. Una sección que él está instruyendo a Timoteo sobre cómo tratar a los hermanos, los distintos hermanos, a las viudas, como vimos en la iglesia, ¿ya? Y nuestro texto, entonces, para entrar en el texto, yo quisiera antes considerar un poquito acerca de cómo nosotros vemos en nuestra cultura actual el tema de una vida plena. ¿Qué es para nosotros una vida plena? ¿Y qué
el trabajo, nuestro trabajo tiene que ver con tener una vida plena o una vida plena en sí. En nuestra cultura, ¿no? Una idea de vida plena o la idea de vida plena que tenemos de forma general en nuestra cultura está más vinculada ¿a qué? A recursos y a dinero, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que si tengo recursos y tengo dinero suficiente para poder dejar de trabajar, yo dejo de trabajar. Porque el trabajo, al fondo, es una prisión que no me permite vivir mi vida plenamente y disfrutar todo lo que quiero disfrutar. Voy a hacer una pregunta. ¿A quién aquí le gustaría ganar el loto? ¿Ah? Ahí estamos empezando. Fueron ¿qué? Como 4,5 mil millones de pesos el último pozo. ¿Quién se anima? ¿Qué es lo que voy? A cualquiera le gustaría ganar eso, pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea que está por detrás de ganar en el loto y ganar 4 mil millones de pesos? Ah, porque si yo gano esa plata, me voy para el Caribe, me voy para Miami, me voy para Brasil, para el noreste, volver a mi tierra. Ya no necesito trabajar, voy a hacer lo que quiero de mi vida, soy libre para volar. Tengo lo necesario para tener mi vida plena, tengo dinero ahí para hacer lo que quiera de mi vida. Y entonces justamente esa idea de una vida plena mezclada con independencia financiera y capacidad de acceder a todos mis deseos, a todos mis anhelos, tanto materiales como emocionales, qué sé yo, casa, auto, ¿qué más? De todo tipo, viajes, conocer lugares, comer comidas diferentes. Entonces, ese tipo de vida plena, o esa comprensión de la vida plena, mezclada y vinculada con esa idea de tener libertad para acceder a todos mis deseos, es la idea imperante en el día de hoy, en nuestra época, en nuestra sociedad. Y en esa visión, el trabajo no pasa de un mal necesario, en el cual yo tengo que hacer para poder acceder a esos bienes y servicios que tanto me alegran, para poder vivir mi vida más plenamente. Entonces, si el trabajo es eso, entonces la forma como nuestra sociedad vive está correcta. Sin embargo, la pregunta ¿es eso el trabajo? ¿Es un mal necesario para que nosotros podamos acceder a nuestros deseos? ¿El trabajo es meramente la forma a través de la cual yo gano dinero? ¿O va más allá? En la Biblia nosotros vemos desde Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando Dios crea el hombre, Él le da un deber de trabajar. Cuando Dios crea el hombre y le otorga, le delega la responsabilidad de cuidar y de desarrollar el jardín, lo que Dios está haciendo es creando un representante suyo a su imagen y semejanza, colocando en el jardín que Dios mismo creó y diciéndole: continúe el trabajo que yo empecé. Yo te doy ese privilegio de continuar el trabajo que yo empecé. Desarrollando sociedad, desarrollando cultura, cuidando y guardando. Sin embargo, sabemos que, ¿qué pasó? La caída. Y con la caída, el trabajo ganó una nueva característica. Ahora el trabajo es duro, infructuoso. Es difícil sacar el resultado. Ahora, por más que nos esforcemos,
es muy poquito el resultado y el logro que alcanzamos. Y si es que llega algún resultado, algún logro. Entonces, en ese contexto, lo que queremos y lo que quiero intentar transmitir, que es lo que creo que Pablo está queriendo transmitir aquí a través de ese texto, es lo siguiente. Es que el trabajo como parte de lo que Dios está haciendo en el mundo es la forma a través de la cual Dios nos llama para participar de lo que Él está haciendo, pero también de disfrutar de Él, gozar de Él, amarlo a Él. Y a partir de ahí, tener una vida plena, independiente de las circunstancias. ¿Vamos bien? Está fácil. Entonces, el trabajo como esos destellos de la gracia de Dios es más o menos un poquito de lo que vamos a ver. Entonces, esa exposición va a estar dividida en 2 puntos, pero hay una trampa porque el primer punto tiene 2 puntos. Entonces, son 3 puntos, ¿ya? Pero son 2 puntos. Ok. El primer punto que vamos a considerar está ahí en el capítulo 6, versos 1 y 2, ¿ya? Y la idea general aquí, antes de entrar de lleno al texto, la idea general es la siguiente. Lo primero que tenemos que considerar es que Pablo no está avalando la esclavitud, ¿ok? Voy a repetir, Pablo no está avalando la esclavitud, ¿ok? Por más que a veces nosotros con nuestra mentalidad de hoy, caída, mezquina, pequeñita, queramos meter cosas en lo que Pablo está diciendo, Pablo no está avalando la esclavitud. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Ok, lo primero que todo que tenemos que entender es que la esclavitud del siglo I de Roma no es igual a la esclavitud de Brasil o la esclavitud que hubo en Estados Unidos en los siglos XVII, XVIII, XVIII hasta XIX más o menos. ¿Por qué? Porque esa esclavitud, ella era mayormente y básicamente racial. Y la esclavitud del siglo I no era racial, no tenía que ver con el tono de piel, no tenía que ver necesariamente con el origen, no tenía que ver necesariamente con la etnia, sino con la condición de la persona. Entonces, si un pueblo fue dominado por Roma, y fue incluido dentro del territorio de Roma como parte del Imperio Romano, buena parte de ese pueblo sería hecho esclavo. Pero no por el hecho de ser específicamente de ese pueblo era esclavo, sino por una condición más social, de la situación, de la condición, de la relación de la época, que era un imperio. Roma era un imperio y dominaba a los otros pueblos. Cuando dominaba, muchos de esos se volvían esclavos. Entonces no tiene que ver necesariamente con etnia, con color de piel, etc., sino con eso. Y entonces, la esclavitud en el siglo I es interesante considerarla porque no es necesariamente una misma función que el esclavo realizaba o que todos los esclavos realizaban dentro de la sociedad. Ok, era básicamente, aquí un dato que escuché por ahí, básicamente 1/3 de Roma era de esclavos, ¿ya? Con tantos esclavos, no todos hacían lo mismo en la sociedad, sino que había esclavos que hacían distintos tipos de trabajo dentro de la sociedad. Había el esclavo que hacía el trabajo más duro, sí, el esclavo que peleaba también, pero también había el esclavo que trabajaba cuidando de la casa de sus amos. Había esclavos que eran comerciantes por sus habilidades anteriores, eran esclavos que tenían capacidad de manejar plata, eran esclavos instruidos, había esclavos incluso que podían juntarse dinero
y comprar su propia libertad. En la esclavitud del siglo I de Roma había esa posibilidad, hasta el punto de que casi los esclavos tenían mejor condición de progresar socialmente que algunos libres. Los campesinos, por ejemplo, que pagaban altos tributos para arrendar la tierra donde sembraban y cosechaban, tenían mucho más dificultad para poder generar riqueza y ascender socialmente que a veces un esclavo de alto padrón, por decirlo así, y un esclavo que trabajaba para un amo que era muy poderoso, que podía acceder a mucha plata, tenía posibilidad de lidiar con muchos recursos y por tanto podría juntar el dinero para comprar su esclavitud, su libertad. Ya era esclavo. Entonces, esas distinciones son importantes de ser consideradas, porque Pablo no está aquí avalando la esclavitud. Ahora, lo que sí es cierto es que la esclavitud era ampliamente aceptada en el mundo greco-romano del siglo I, para no decir totalmente aceptada. Hasta los filósofos más influyentes, cuando hablaban de la esclavitud, no hablaban en contra de la esclavitud, como hay que abolir la esclavitud. No decían eso. Era aceptada ampliamente. Y lo que Pablo está haciendo aquí, al fondo, es algo subversivo. Pablo no está avalando, sino al revés. Él está hablando en el reino de Dios, en el sentido de que nosotros como cristianos, considerando nuestro contexto, ¿cómo podemos servir a Dios dentro de nuestro contexto? A través de los dones que Dios nos ha entregado, a través del servicio, a través del trabajo. Entonces, en el siglo I, un esclavo era considerado que tenía dos naturalezas. Una era una persona, entonces claramente era una persona. Sin embargo, doble estado, no doble naturaleza. La primera era de naturaleza personal, que era una persona, no era un animal. Sin embargo, el segundo estado, estado jurídico, era considerado sí como una cosa, como un animal. ¿Ya? Entonces, era un ser humano, sí, pero era una cosa también. Entonces, tampoco la esclavitud no era algo bueno, ¿ya? Pero existía esa relación dentro de la cultura que era una relación compleja, ¿ya? Entonces, cuando entramos al texto, en el verso 1, Pablo dice: deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Ya, pero ¿cómo así, pues, Pablo? ¿Cómo sus amos merecen todo respeto si son amos, si son dueños de esclavos? Pablo está hablando de la esclavitud. No está. Entendamos bien. Aquí, lo que Pablo está haciendo es volver al principio bíblico de la humanidad a la imagen de Dios. Entonces, a pesar de que esos amos eran posiblemente malos, duros y rudos, y hacían cosas malas con ellos al punto de tenerlos como esclavos, aún así eran personas creadas a la imagen de Dios y que por tener la imagen de Dios en ellos eran dignos de respeto. ¿Por qué? Porque ellos estaban ejerciendo una autoridad que Dios les entregó de gobernar. Y aunque hacen malamente, aunque hacen puercamente, y lo estaban haciendo, Pablo llama aquí a los cristianos, dice ya, no te insurjas, sino más bien al revés, respétalo, dale el trato que te gustaría que Él te entregara a ti. No pagues el mal por mal, sino pagues el mal con el bien. Y así glorificarás a Dios a través de tu actitud de vida. Entonces aquí, cuando Pablo dice eso, básicamente lo que está diciendo es: hermanos, es más importante
para el reino de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida, siendo un siervo fiel, que tu libertad personal y tu beneficio personal y propio. El reino de Dios y el nombre de Dios y la gloria de Dios es superior a tu beneficio personal. Y por más duro que eso parezca, hermano, ahí está el Señor hablándonos a través de Pablo. Y la pregunta que tenemos que pensar aquí es la siguiente: ¿cuáles son las estructuras y las formas de opresión o que nosotros consideramos como estructuras y formas de opresión que nos han esclavizado o que consideramos que hemos sido esclavizados por ella? ¿Y cómo nosotros hemos respondido ante a esas situaciones? Entonces, ¿será tu trabajo, será tu jefe un inconverso, incircunciso? No, de verdad. ¿Será tu trabajo que tu jefe es ese jefe pesado que te trata mal? ¿O será que tú consideras que nuestra sociedad, en el sistema que vivimos hoy, es un sistema opresivo? Quizá el sistema económico, quizá el sistema de salud, quizá el sistema educativo. Quizás tú consideras que ese sistema es opresivo. ¿Y cómo tú reaccionas frente a ese sistema y a esa estructura que para ti, para tu vida, para tu familia, es opresiva? ¿Cómo has reaccionado? Y hoy Pablo nos deja esa instrucción. Si hemos sido oprimidos por la maldad de un mundo caído, lejano de Dios, lejano de la voluntad de Dios, oprimidos por personas que no lo conocen, no lo aman, Él nos llama a no pagar el mal por mal, sino a pagar el mal con el bien. A ver la imagen de Dios que hay en el otro. En lugar de demonizarlo, de odiarlo con todo tu corazón y querer destruirlo. En lugar de hacerle funa, en lugar de hablar mal para todos tus conocidos, el Señor nos llama a confiar en Él, porque Él, mejor que tú, sabe lo que es mejor para ti. Y Él va a quitar todo tipo de opresión que por ventura esté oprimiendo tu vida al punto de quitarte el amor por Dios. El Señor nos conoce, hermanos, y Él conoce nuestras necesidades. Y nos invita a confiar en Él. Y no pagar el mal por mal, sino pagar el mal con el bien. Me gustaría haber traído una palabra más animada, pero me tocó eso. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y con eso, yo quiero entrar en la segunda parte de la primera parte, o del primer punto, que tiene que ver con el verso número 2. Porque si en el verso número 1 Pablo nos está llamando o está hablando a esclavos que tienen amos impíos, en el verso número 2 Pablo está hablando con esclavos que tienen amos cristianos. Y de forma muy interesante Pablo dice, los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor,
porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Es decir, si los amos son cristianos, además de no faltarles el respeto, debemos trabajar y servirles aún mejor. Pablo sube de la vara. Estaba difícil, quedó peor. Entonces aquí Pablo no solamente está diciendo, hermanos, respeten a tu jefe. Ese cabeza de complete, respételo, porque es la imagen de Dios. Pero no solamente eso, el hermano. Entonces sírvalo aún mejor. Porque tu servicio está beneficiando el reino de Dios. Tu servicio está edificando el reino de Dios en el mundo, en ese mundo caído. Y nuevamente, el reino de Dios es más importante que nuestro beneficio personal. Porque Dios podría hacer que esos creyentes no fueran esclavos. Bueno, si imaginamos así de forma bien ligera. Dios creó todo el mundo. Ok. Dios es todopoderoso. Ok. Yo tengo un problema. Ok. Dios tiene poder para cambiar mi problema. Ok, sí. ¿Dios lo va a hacer? Depende. Depende de qué. Lo que pasa, hermanos, es que Dios podría entregarnos todo lo que queremos y dejarnos a vivir esa vida plena que tanto queremos vivir. Esa vida que tiene acceso a todo, que tiene dinero, que tiene plata, que tiene libertad, que no tiene ningún tipo de problema. Pero les digo que eso sería una condenación. ¿Por qué? La forma que Dios nos forma, la forma que Dios transforma nuestro carácter, la forma que Dios nos transforma más a la imagen del Hijo de Dios, de Jesús, es a través del sufrimiento. Jesús, Cristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre, sufrió. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sufrió. Jesús lloró, dice la Escritura. Sufrió. Llevó sobre sí la carga de todos nuestros pecados y sufrió toda nuestra condena. Hombre, varón de dolores, dice la Escritura. Jesús sufrió. Y el Señor, sabiendo que Jesús fue perfeccionado, maduró, creció por los sufrimientos que vivió, no nos quiere dejar en menos. No nos va a quitar ese privilegio de ser transformados por Él a través del sufrimiento. Y por más duro que sea eso, hermanos, el Señor está contigo. Él conoce las circunstancias, las dificultades, Él está viendo. Y Él tiene poder para transformar las situaciones. Lo que nos llama Él nos llama a confiar en Él y tener una conducta de acuerdo a nuestra fe. Entonces, si es cristiano el jefe, si es cristiano la persona que te está oprimiendo, Él los llama no solo a respetar, porque trae en Él la imagen de Dios, sino también a trabajar aún más y mejor, porque eso va a beneficiar el reino de Dios. Y aquí entramos en nuestro segundo punto, que sería el tercer punto, que van de los versos 17 al 19. Y quiero hacerlo más rápido, sí.
La idea general de esos versículos, de esa segunda parte de lo que estamos viendo hoy, es básicamente Dios hablando a través de Pablo a los ricos de su época. Y los ricos aquí son las personas que tienen lucas, plata, dinero, verdes, pero también las personas que tienen todo tipo de abundancia o cualquier tipo de recurso en abundancia. Entonces sí, está direccionado a los ricos financieramente, sí, pero también se aplica a aquellos que tienen abundancia en algo más, ¿ok? Son ricos en tiempo, son ricos en salud, son ricos en inteligencia. A los que son pocos. Yo me incluyo que no soy. Pero hay gente que es. Entonces, todo tipo de riqueza. ¿Ok? Entonces, en el verso 17, cuando Pablo dice, no sean que los ricos, no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas. Aquí de forma muy interesante, Pablo usa la misma palabra que él usó anteriormente, cuando él dijo a los esclavos que no subestimaran o que no menospreciaran a sus amos cristianos. Pablo usa la misma palabra para que los ricos aquí no tengan ese no es menosprecio, pero es que el menosprecio es una palabra compuesta, una que significa abajo con otra que significa disposición de mente o disposición de corazón. Entonces hay una disposición a bajar, menosprecio, a menospreciar. Eso Pablo usa en el verso anterior. Pero acá él usa directamente la palabra disposición. Esa palabra que significa tener una mentalidad, no solamente una mentalidad, sino una opinión. No solamente una mentalidad, una opinión, sino un sentimiento. Es una disposición de todo nuestro ser. Aquí Pablo usa. Lo que se traduce por sean es esa palabra. Aquí Pablo está diciendo, no quieran, no tengan una opinión de sí mismos, no tengan un sentimiento de sí mismos, no crean que son superiores a los demás, porque no lo son. Justamente aquí arrogantes también es una palabra que significa encumbrarse. Fíjese qué interesante. Encumbrarse, altivo, alto, sublime. No tenga esa disposición, esa opinión de sí mismo de que tú eres alto, de que tú eres superior, de que tú eres mejor que otros. No sea arrogante, prepotente. No sea orgulloso, soberbio. Aquí Pablo llama a los ricos, rechacen eso, no sean así. No tengan esa disposición mental. ¿Por qué? Porque los recursos no son tuyos. Tú eres un mero administrador y se cree la muerte. Ni siquiera es dueño. Dios creó la tierra, hermano, creó todo. Y entregó al hombre el deber y la responsabilidad de administrar su creación. Su creación. Y el hombre tiene una responsabilidad que cumplir. Y aquellos que tienen mucho recurso financiero o otro tipo de recurso, Dios les da una responsabilidad. Aprendan a cuidar y a administrar lo que yo les entrego. No crean que son superiores, porque no lo son. Porque esos recursos son míos, dice el Señor.
y porque si colocan su esperanza, su expectativa de una vida buena, de una vida plena, en los recursos, en el dinero o en otro tipo de recurso, la paz interior, no sé. Hay gente que rechaza el dinero porque no, yo soy de la paz interior. Si tú colocas en eso tu esperanza, vas a fracasar. Porque la riqueza, aquí dice, conduce a inseguridad. Dios puede entregar y quitar. Dios puede dar y retirar. ¿Qué pasó con Job? Que tenía todo, era rico. Job era rico. Tenía todo tipo de animal, camello, caballo, oveja, tenía plantaciones de todo tipo. Es decir, era dueño de las transportadoras, tenía los animales, era dueño de las empresas de producción de alimentos, tenía las plantaciones, tenía mucha gente a su cuidado. Era rico, rico, pero rico. Y en un solo día, chao. Con todo. Con todo. Y él pudo haber dicho, ¿sabe qué, Señor? Me quitó todo. Ya no creo en ti. Hablando a Dios, no te creo. Bueno, su esposa le pasó algo así. A la esposa de Job. Que le dijo, maldice a tu Dios y muere. Porque te quitó todo. Pero Job no. Job creyó, permaneció. Dios me dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Su esperanza estaba puesta ¿dónde? En Jesús. En la promesa de que el Mesías vendría. Y Jesús vino. Se hizo hombre. Y hoy nosotros tenemos ya la certeza, no una esperanza en la promesa de que Él vendrá, sino una certeza de que Él vino, de que Jesús se hizo hombre, de que Él murió nuestra muerte, de que Él cargó nuestros pecados, de que Él llevó nuestras maldades sobre Él y nos dio vida. Tenemos certeza y podemos confiar de que ese Jesús volverá. Él va a volver. Va a volver en majestad y gran gloria. Gloria a Dios. Y cuando Él vuelva, ya no va a haber dolor, ya no va a haber maldad, ya no va a haber iniquidad, pero sí habrá trabajo. En el nuevo cielo, en los nuevos cielos y nueva tierra, va a haber trabajo, hermano. Para algunos es una tristeza. Pero es lo que digo. ¿Por qué estamos en un mundo caído? Que no, el trabajo es infructuoso. Pero cuando Jesús venga, el trabajo no será así. El trabajo va a ser perfecto. Imagina tener todo el resultado posible que tú jamás has podido tener en tu trabajo. Tenerlo todo ahí. ¡Pah! Que resulte. Que resulte. Entonces, si ya no hay dificultad para trabajar, si ya no hay dificultad para servir, ese trabajo será una forma de relacionarnos unos con otros y de disfrutar de Dios. Porque cuando Dios creó el hombre y le entregó, le delegó su responsabilidad de seguir desarrollando la creación, Dios creó al hombre a su imagen y por tanto, con la necesidad de trabajar. Nosotros no trabajamos para ganar plata, no trabajamos para tener recursos, no trabajamos simplemente para cosas externas. Nosotros trabajamos por nosotros mismos. Porque si no trabajáramos,
seríamos infelices. Porque Dios nos creó con esa necesidad innata de trabajar. El hombre necesita trabajar, así como necesita descansar. Pero como en ese mundo caído el trabajo es malo, es infructuoso, es difícil, ya no queremos trabajar. Pero ya no será así en el futuro. Entonces Dios nos llama, así como llamó a los hermanos aquí del siglo I, a no colocar esperanza en dinero, en recursos de tiempo, no colocar esperanza en tu intelecto, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tu calle, en tu chispeza, si es que hay. No confíes en eso, porque eso es inestable. Confíe en el Señor. Porque Él provee todo lo que necesitamos y más. El texto dice, Pablo lo dice con todas las letras, no ponga su esperanza en las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, para nuestro deleite. El Señor nos permite deleitarnos en Él a través del trabajo y a través de los recursos que Él nos da, como medio para conocerlo, para amarlo. Entonces, además de conocerlo y amarlo, el Señor nos llama también a cambiar nuestra lógica de pensamiento, de que nuestro recurso es nuestro para nuestro placer y felicidad, sino que nuestro recurso es dádiva de Dios para bendecir a otros. A otros. Por eso Pablo dice, ahí en el verso 18, hagan el bien, sean ricos en buenas obras, sean generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Esas palabras literalmente significan generoso. Alguien que distribuye, que comparte. Hagan bien. La palabra ahí es trabaje bien. Trabaje bien. Trabaje bien. Tengan buenas obras. ¿Por qué? Porque si así lo hacemos, estaremos cooperando con el plan de Dios, con el futuro venidero, en que ya no habrá llanto ni dolor. Tendremos un trabajo, nuestro trabajo y nuestros recursos santificados, si lo hacemos así. Veremos destellos de la bendición de Dios en nuestro trabajo, al bendecir a otros, al usar nuestros recursos para el bien y para la edificación de otros. Y estaremos disfrutando un poquito de lo que es la verdadera vida, la vida plena. En medio de circunstancias difíciles, estaremos disfrutando de una vida plena. Porque estamos conectados con el Señor, suplidos de Él, en su propósito. Y eso nos va a traer satisfacción, porque habremos encontrado nuestro lugar en el plan de Dios. Por tanto, en el día de hoy el Señor nos llama a varias cosas. Nos llama a identificar cuáles son las estructuras de opresión, las estructuras de maldad que nos oprimen. Nos llama a ser fieles a Dios en medio de esas circunstancias y actuar con respeto a las personas, aun aquellas que oprimen.
aunque generen ofensa, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y no solamente mi bienestar personal sea alcanzado. Así también Dios nos llama a no menospreciar a aquellos que siendo cristianos por ventura nos hacen mal, nos hacen daño, que están de alguna forma en posición de autoridad y tienen poder sobre nuestra vida, algún tipo de poder y autoridad sobre nosotros. Nos llama a no menospreciarlos y a trabajar bien, con afinco, con esfuerzo, con excelencia, porque al servirlos a Él, a ellos, estaremos edificando el reino de Dios. Y el reino de Dios es más importante que nuestro bienestar personal. Y finalmente, el Señor también nos llama a identificar cuáles son las riquezas que Dios nos ha concedido y por las cuales nos hemos vuelto arrogantes, prepotentes, soberbios. Las riquezas, aquello que tienes en gran cantidad, que lo haces muy bien, pero que te ha vuelto agrandado, soberbio, arrogante, prepotente. Nos llama a identificar qué es eso que nos ha vuelto así, que nos ha hecho tener una concepción mayor de nosotros mismos de lo que realmente debemos tener. Y en cambio de eso, utilizar nuestro trabajo, nuestros recursos, todo lo que el Señor nos ha dado para bendecir a otros, edificar a otros, alcanzar a otros, en lugar de alcanzar nuestro propio ego, nuestra propia voluntad. Porque así aprenderemos a cooperar con Dios y tendremos una vida plena, una vida con gozo, una vida con gratitud a Dios. Amén. El Señor nos ayude y el Señor les bendiga también. ¿Ok? Oremos. Padre Santo, una vez más nos colocamos delante de ti para agradecerte. Agradecerte, Señor, por tu palabra. Agradecerte por tu Santo Espíritu. Y rogar, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, así como tu palabra, Señor, nos dice, penetrando en lo más profundo de nuestra alma, Señor, como una espada de doble filo, Señor, dividiendo ahí lo que es pecado, dividiendo, Señor, ahí lo que está contrario a tu voluntad, trayendo, Señor, a la luz aquello que nos aleja de ti y transformando, Señor, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos de nuestro egoísmo, arrepentirnos, Señor, porque tantas veces hemos sido mezquinos, nos hemos insurgido delante de situaciones que creemos opresoras, hemos pagado mal con mal, hemos actuado como tú no quieres que actuemos, hemos menospreciado, Señor, hemos manchado y maculado tu nombre, hemos permitido que tu nombre sea blasfemado entre los gentiles, entre aquellos que no te conocen. Y también nos hemos, Señor, alimentado nuestro propio ego con nuestros recursos, con aquello que nos ha entregado, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea habilidades intelectuales. Y hemos usado eso para nuestro propio bien, en lugar, Señor, de usar para tu gloria, para tu reino, para otros, para bendecir a otros, para alcanzar a otros, Señor, para cooperar con aquello que tú estás haciendo en el mundo. Perdónanos, Señor, por todas estas cosas. Que tu Santo Espíritu pueda fortalecernos, Señor, y animarnos, darnos sabiduría y capacidad para poder servirte más y mejor. Te rogamos, Señor, y ya te agradecemos. Amén.